Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez le toca el turno a las historias del culto. Hoy no demos tanto intro, así que vayamos directamente con los saludos a las primeras 3 personas en comentar el video anterior: Efraín Ocañas, Dani Telles y Paquita366, o sea, Lili Porras. Gracias por siempre estar presentes y el apoyo a cada video. No olviden suscribirse y, muy importante, hermanos, dejar un like. No les quita nada de tiempo y créanme que apoya demasiado a que nos recomiende la plataforma a más personas. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, culto. Hoy quiero contar una historia que me pasó. Quiero ser anónima, por favor. Esta es una historia que nunca he contado porque nadie me la creería. Hace casi 20 años me mudé a un país al norte de Europa, muy frío. Entré a trabajar en una empresa muy famosa que vende muebles y cosas del hogar. Ahí conocí a la que se volvería mi amiga y vecina, ex vecina desde hace un año, gracias a Dios. Era muy alta y de piel grisácea. Yo siempre la vi muy lenta y no era gorda, pero caminaba como si trajera una cola como un dinosaurio arrastrando. No sé cómo describirlo mejor. Era una mujer muy rara en sus reacciones, muy mecánica, pero yo estaba muy sola, vulnerable y adaptándome a un país bien diferente al mío. Me enteré casualmente de que tenía ascendencia de otro país y entendía español, así que nos hicimos más cercanas. También me di cuenta que ella nunca daba nada. Era súper tacaña y cada vez que nos veíamos me dejaba agotada y sin dinero. Trabajé 4 meses ahí y el tiempo pasó y dejamos de frecuentarnos, hasta que un día, comprando cosas para mis gemelas, me la encontré. Ella también estaba esperando bebé y casi teníamos el parto al mismo tiempo. Empezamos a frecuentarnos y nuestros esposos se hicieron amigos, tanto que compramos una casa al lado de ellos. Las niñas nacieron y su hija siempre se comportaba muy raro con las mías. Hacía ruidos y gruñidos, algo parecido a esto. Ese sonido lo hacía mientras se balanceaba de lado a lado, acostada sobre el estómago. No me olvido porque me llamó mucho la atención, pero no le di mucha importancia. Recuerdo que ella, mi ex vecina, me observaba al ver qué reacción tenía. Yo solo levantaba a mis niñas, pues la niña de la vecina era muy grande y me dio la impresión de que quería morder a una de las mías. Después tuve la tercera niña y mi vecina se embarazó en cuanto supo que estábamos en espera. Así nació primero mi tercera hija y como 4 meses después la suya. Esta también hacía ruidos fuertísimos y agudos. La verdad era muy molesto. Las niñas crecieron y empezaron a haber peleas entre una de mis hijas gemelas, las mayores, y la primer niña de mi vecina. Nada del otro mundo, pero todo fue escandaloso. La niña de la vecina quería obligar a mi hija a golpear con una piedra en la cabeza a un niño en la escuela. Y casi lo consiguió si no fuera porque yo encontré la piedra, enorme por cierto, en su mochila al ponerle el lunch. Me llevé un susto enorme y tuve que tomar una decisión drástica. Cambié a mis hijas de esa escuela. Pero era casi como si mi hija estuviera en trance cuando esta niña le pedía algo. Un día antes de la piedra, casualmente escuché cómo le hablaba a mi hija y me di cuenta que le hablaba con desprecio, ordenándole hacer y decir cosas a determinados niños. Mi hija jugaba mientras. Tenía 6 años. Ella jugaba y no ponía tanta atención. Yo pensé, voy a ver qué pasa, y al día siguiente me llamaron de la escuela y mi hija había hecho exactamente lo que ella le había ordenado un día antes. Hablé con mi hija y me dijo que no recordaba nada, pero la castigaron en la escuela. Mi hija pequeña es muy lista, y ella vino a decirme que ellas dos, las vecinas, hacían algo con su cabeza, que hablaban sin hablar, y que a ella le daban miedo. Así pasaron 4 años más con chismes y rumores, aunque al menos ya no iban a la misma escuela y todo se calmó un poco.
pero las niñas vecinas seguían sacando provecho de las mías. Hablé con la mamá, pero jamás las reprendía. Solo se reía y les decía niñas listas, al punto que yo me molesté y nos dejamos de hablar los adultos. El último cumpleaños que llegó la vecina, le dio a mi hija mayor un dibujo rarísimo de 2 serpientes paradas que volaban en un globo aerostático arriba de la cama de mi hija. Las otras invitadas les dieron dibujos de ponis y princesas, así que esto era por demás extraño. Yo decidí hablar con mi vecina porque pensé que podríamos llegar a un acuerdo de paz. Y así fue. Vi con mis propios ojos quién era ella en verdad. Cuando estaba comentándole los problemas que existían entre las niñas, ella se molestó y vi cómo su rostro cambió y sus facciones se hicieron duras. Los ojos se abrieron y cerraron, una membrana que me dejó ver su pupila alargada, como un reptil. Aunque no duró más de 3 segundos, lo vi, y ella lo sabe. Por eso empezó a parpadear para disimular, pero yo me quedé tranquila mirándola fijamente. Me di cuenta que esto le molestó mucho, y comenzó a evadirme después de eso. Mis hijas empezaron a tener pesadillas, y decían que cosas salían de la pared y las jalaban o intentaban morder. Nunca vi nada, pero veía el terror en las caritas de mis hijas que empezaron a dormir mal. Empecé a rezar antes de ir a dormir con las niñas, y poco a poco empezaron a desaparecer las molestias. Fue difícil vivir cerca de ellos. Jamás los volví a ver en el súper. Solo llegaban visitas una vez al año y sacaban basura de la casa. Lo raro es que no había lógica. Al final se mudaron de repente, y lo agradezco. Seguimos viviendo en la misma zona, pero me los encuentro rarísima vez. Ahora tienen en total 6 niños y todos se comportan igual. Esta es mi historia. Saludos. Hola, mi nombre es Ana y soy de España. Prefiero no dar más detalles por si alguien de donde vivo llegan a ver este video. Primero que nada quería decirte que hace poco acabo de descubrir tu canal de YouTube y me encantan tus videos. Y segundo, te quería contar mi historia por si la quieren incluir en el canal. Mi historia comienza a principios de verano del 2021. En esa época yo estaba en una relación con una persona a quien llevaba conociendo desde finales del año anterior. Mis sentimientos por esta persona eran muy fuertes, pero esta persona siempre estaba hablándome de su expareja y otras mujeres. Sentía atracción por el tipo de mujeres latinas, y pues yo soy española. Llegó un punto en el que, como dije anteriormente, el amor que yo sentía por esta persona era tan fuerte que me cansé de dar un 100% de mí a nivel físico y emocional y decidí pedirle ayuda a Satanás. Empecé a ver videos de oraciones hacia él, a quemar todos los objetos y cuadros religiosos que tenía en mi casa, rezarle todos los días llegando hasta el punto de llevar a diario una pulsera con la estrella del diablo como prueba de mi entrega a él y mi renuncia a toda creencia a Dios. Todo iba bien y por ese entonces mi relación fue bien por un tiempo, hasta que esta persona y yo empezamos a tener discusiones durante unos 2 o 3 días seguidos. Era como si el mismo Satanás me estuviera poniendo a prueba para ver si yo le seguía rezando o solo le había rezado para conseguir mi propósito. Bien, aquí es donde la historia toma un rumbo inesperado. Un día después de discutir con mi en ese entonces pareja, yo estaba tan enfadada que al irme de vuelta a mi casa tiré la pulsera de la estrella del diablo y dejé de rezarle. Unos cuantos días después fue mi cumpleaños. Yo ya sabía que mi pareja y yo no haríamos nada, ya que nos habíamos dado un tiempo y las cosas se habían enfriado entre nosotros desde que yo había dejado de llevar su pulsera y rezarle a Satanás. Aún así, cuando pasábamos el día juntos, todo parecía haber vuelto a ser como era antes, como si nunca nos hubiéramos enfriado el uno con el otro. Hasta hicimos el amor. Todo parecía ir bien, o eso parecía.
Después del día de mi cumpleaños todo cambió bruscamente. Esa persona, más que volver a enfriarse conmigo, se volvió una persona completamente diferente a la que yo había conocido. Así que decidí que lo mejor sería cortar todo contacto. Pasó el tiempo en el que mi salud mental empezó a deteriorarse, la cual al recibir una noticia inesperada empezó a deteriorarse cada día más. Pero esto solo fue el principio. Empecé a tener pesadillas todas las noches donde escuchaba la voz de Satanás en mi habitación acercarse a mí para que volviera a él, mientras sentía un calor intenso recorriéndome todo el cuerpo y me despertaba mojado en sudor aún sin que la calefacción estuviera puesta. Si iba en la noche por la calle, sentía ese mismo calor como si estuviera alguien detrás siguiéndome, pero al girar no había nadie. Empecé a escuchar voces parecidas a las de mis sueños, hasta el punto de que empecé a autolesionarme. Me hacía cortes profundos, los cuales me llenaban el brazo de sangre. Lo extraño de todo esto es que mucha gente dice que se autolesiona para sentir algo, pero aunque yo no sentía nada, seguía haciéndolo. Todo esto hasta que un día no podía parar. Estaba en el cuarto de baño y por alguna razón no pude parar. Había un charco de sangre en el suelo, pero yo no podía parar. Hasta que entró mi madre y afortunadamente me llevó a urgencias a tiempo antes de que perdiera la vida. Después de todo esto le pedí perdón a Dios, con la esperanza de que todo tuviera un final feliz. Y así lo fue. Esto se podría considerar un final feliz. Pero la realidad a día de hoy, todavía tengo esas pesadillas con Satanás, casi todas las noches. Y aunque ya no me autolesiono, todavía escucho esas voces y me siento perseguida cuando voy sola por la calle en la noche. Si os pudiera dar un consejo a los que estáis escuchando esto es que tengáis mucho cuidado con entregarlos al diablo. Por experiencia propia, puedo decir que una vez entreguéis a él vuestra vida, no volverá a ser la misma, independientemente del número de veces que intentes cambiarla. Un saludo. Hola, soy de Nayarit, más exacto en Tepic. Este relato le pasó a mi mamá, espero lo puedan leer. La historia la llamo Ojo por Ojo, ya verán por qué. Hace un año mi mamá y yo fuimos a una clínica del seguro del IMSS. Ella me había pedido si podía ir con ella para que no fuera sola y yo le dije que sí. La cita duró 1 hora. Cuando salimos nos fuimos al centro a comer. Después de comer, ya cuando nos íbamos a subir en el camión, vimos a un señor que leía las cartas, así que ingresamos. Cuando el señor nos vio nos dijo: «Señora, usted no se vaya. Tengo que decirle algo». Ella se quedó mientras yo estaba al lado de ella. Pues nos quedamos y ese señor nos dijo: «A usted, señor, le hicieron un trabajo de brujería». Ella no le creyó, pero él siguió. Le pidió que sacara una moneda y la puso en un papel aluminio. Ella hizo caso y después le dijo que lo agarrara y no lo soltara, y se lo pasara por todo el cuerpo. Ella lo hizo y por testimonio de ella me dijo que sentía la mano caliente. Después de que terminó, el señor le dijo que la abriera. Cuando la abrió, vio como esa moneda le había salido algo blanco. El señor dijo que eso era algo de brujería. Ella se asustó y le pidió que si le podía hacer una limpia mañana, que ya no tenía mucho dinero y tenía que hacer algunas cosas. Él le dijo que sí, así que nos fuimos. Nos subimos al camión y ella me dijo que ya sabe quién pudo haber sido. Yo le pregunté quién y ella me dijo que el segundo amorío de mi papá. Él era policía, donde conoció a una señora que también era policía y todavía lo sigue siendo. Tuvo 2 hijos con ella, pero nunca se casaron. Yo le pregunté por qué pensaba que era ella, y me dijo que una vez fue a la casa y le gustó, y se quiso ir a vivir ahí, pero mi papá no la dejó. Además, su hija quería más a mi mamá que a ella y por eso pensaba que ella había sido la que la maldijo.
Al día siguiente ya no pudimos ir con el señor debido a que ella ya se empezaba a sentir mal. A inicios de este año, ella se rompió el tobillo, así que la llevamos a una clínica del IMSS donde duré 8 meses. Ahí iban a cortarle su pie. Ella se sentía triste y yo la animaba diciéndole que todo saldría bien, pero su corazón ya no pudo más. Lamentablemente ella falleció. Yo estaba enojado, quería venganza, así que la maldije. Le dije al viento que esperaba que a ella le pasara algo peor, que tuviera un accidente pero que no muriera. Quería que sufriera. Después de un mes, supe que a ella le cayó un tráiler de esos de mezcla de cemento, donde murió pero no al instante. Sufrió, ya que tuvieron que operarla. Yo pensé que sí se me había cumplido lo que dije, pero aún tenía dudas. Después en la escuela, un compañero me molestaba, a lo que también deseé que él tuviera un accidente, y para mi sorpresa, lo tuvo. Un accidente en moto donde se descalabró la cabeza, pero no murió. Eso me hizo pensar que lo que le pasó a la señora se me cumplió, y la verdad no sentí lástima. Sé que esto de maldecir a alguien no está bien, pero realmente siento que se lo merecen muchos. Hola, culto. Espero y puedas leer mi historia. Llevo tiempo por el canal y me gustan todas las historias que han pasado por él. Para no hacer tan largo esto, empiezo. Esta historia no me pasó a mí. Le pasó a un primo, un día normal como cualquier otro. Nosotros somos gente de campo. Cabe recalcar que éramos muy pequeños en ese momento. Mi primo tenía como 15 años. En esa etapa donde uno está muy insoportable, que se enoja por cualquier cosa. Como les decía, somos gente de campo. En ese momento, mi tía tenía borregas, vacas y 3 caballos. Entonces, un día en la tarde, mi tía había mandado a cuidar el ganado a mi primo, y pues ya se estaba oscureciendo. Mi primo había perdido una borrega y pues se enojó a mi tía con él, pues él como rebelde no quiso ir a buscarla. Le empezó a decir palabras de las que ya se imaginarán. Mi primo agarró un caballo y le dijo a mi tía que se iba a ir a la casa de otra tía. Como para llegar allá tenía que cruzar un puente y más adelante hay un pozo que usamos para a veces lavar la ropa o para darle a los animales. Entonces ya era de madrugada cuando mi primo pasó por ese puente. El caballo se detuvo en el puente y mi primo, por más que le pegaba, no avanzaba. Entonces volteó para adelante y miró cómo salía un cerdo del pozo de agua. Después salió otro, y en ese mismo instante otro también. Miró que eran 3 cerdos con cadenas en el cuello, y entonces mi primo se regresó a la casa de mi tía, pero antes de llegar, miró que los cerdos le sonrieron, y estaban parados en 2 patas. Llegó asustado a la casa y le contó todo. Mi tía le dijo que todo eso le había pasado por haberle faltado el respeto a su madre. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado alguna experiencia como esta, y si es así, no duden en compartirla con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.